No planeaba colarme en una fiesta, solo estaba entregando un regalo, uno considerado, de hecho envuelto en papel verde menta con estrellas doradas elegido por mi hija Sarai, pero cuando mi madre abrió esa puerta y me miró como si fuera una extraña, sus ojos fríos, sus labios apretados, supe que no era parte de la celebración, no era parte de la familia, ya no, y lo que dijo a continuación, nunca lo olvidaré, no deberías estar aquí, no lo susurró, no sonrió, simplemente lo dijo sin expresión. Como si fuéramos los invitados no deseados en la boda de otra persona, ni siquiera sabía que había una fiesta, esa es la parte que más duele, ninguna invitación, ningún mensaje de texto, ni siquiera un aviso, miré por encima de su hombro, serpentinas, globos. Una enorme pancarta de bienvenido bebé Maike colgada sobre la chimenea, docenas de personas, muchas con las que crecí, estaban de pie sosteniendo platitos con comida de catering, riendo hasta que me vieron, entonces silencio, solo la música de fondo seguía sonando en el altavoz, incómodamente alta en el silencio, intenté encontrar a mi hermano Miles entre la multitud, estaba junto al ponche sonriendo a alguien hasta que me vio, su sonrisa se desvaneció. Miró a nuestra madre y luego desvió la mirada como si no me conociera, me volví hacia mi hija, la mano de Sarai estaba apretada en la mía, llevaba su vestido amarillo favorito, el de los botones de margarita, me incliné para susurrar, cariño, dejemos el regalo y vámonos. Vale, pero antes de que pudiera enderezarme, Sarai soltó mi mano, caminó directamente hacia mi madre, la miró fijamente a los ojos y dijo, completamente tranquila, sé que no deberíamos estar aquí, por eso también traje al abogado de papá. Cayó en la habitación como un rayo, podía sentir el silencio desplomarse, incluso el bebé dejó de llorar, los tenedores se congelaron en el aire, algunas personas intercambiaron miradas nerviosas, el rostro de mi madre se puso pálido. Su mandíbula se apretó pero Sarai se quedó allí, firme como si lo hubiera ensayado, y luego, sin decir una palabra, metió la mano en su pequeña mochila brillante de unicornio y sacó una tarjeta de visita, nítida, limpia, grabada en plata. Henry Ortiz. Abogado. De derecho de familia, la tarjeta de mi exmarido, permítanme retroceder un segundo. Henry es el padre de Sarai y mi ex, nos divorciamos hace 3 años, y aunque nuestro matrimonio no sobrevivió, nuestra crianza compartida sí, éramos civiles, nos apoyábamos. Él no es solo un abogado, es el tipo de hombre que aparece, se quedó en la vida de nuestra hija, se quedó en la mía, a su manera, especialmente cuando quedó claro que mi familia había comenzado silenciosamente a distanciarse después del divorcio. Primero fue sutil, chats grupales que de repente tenían nuevas versiones en las que yo no estaba, tradiciones que se cambiaban sin que nadie me lo dijera, luego fueron cumpleaños a los que no me invitaban, festividades de las que me enteraba por fotos de Instagram, pero aún así enviaba regalos, seguía llamando, seguía sonriendo a través del dolor, hasta este día, este momento sentí mi corazón latiendo en mis oídos, no de ira, sino de vergüenza, confusión, bochorno, no era la ex enojada, la hermana dramática o la oveja negra, era la mujer que sostenía una suave y hermosa manta de bebé mientras veía una puerta cerrarse en su cara mientras su propia madre fingía que era una extraña, y mi hija, de 10 años, se mantuvo firme. No con una rabieta, no con lágrimas, sino con claridad, con propósito. Trajiste al abogado de papá, le susurré, sorprendida. Sarai asintió, con los ojos aún fijos en su abuela. Vi los mensajes, mamá, lo vi todo, solo quería que supieran que no estamos solas. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de una fiesta, se trataba de algo más grande, algo que se había estado gestando durante años, algo que había ignorado para mantener la paz, y fue Sarai, mi hija tranquila, observadora y de corazón de girasol, quien vio a través del silencio y decidió que no iba a dejar que nos borraran silenciosamente. No siempre me sentí como una extraña en mi propia familia, hubo un tiempo en que éramos cercanos, muy cercanos, éramos el tipo de familia que tenía noches de espagueti los domingos donde todos aparecían, quisieran o no. Mi mamá, Rena, era el pegamento, fuerte, estructurada, nunca emocional, creía en las reglas y creía en Miles, su niño dorado. Yo era la confiable, la que ayudaba a lavar los platos, la que hacía de pacificadora cuando Miles se ponía demasiado ruidoso o papá tomaba una copa de más. Yo era la ayudante, no la favorita, nunca la favorita, y eso estuvo bien durante mucho tiempo, hasta que me casé y luego me divorcié. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Henry y yo no terminamos en llamas, simplemente nos convertimos en personas diferentes. Él se obsesionó más con el trabajo y yo me agoté tratando de mantener todo unido. Cuando finalmente nos separamos, la reacción de mi madre no fue de simpatía, fue de decepción, ni siquiera oculta. Deberías haberte esforzado más, me dijo, una chica necesita mantener unida a su familia. Recuerdo estar en su cocina después de habérselo contado.
Mis manos temblando mientras intentaba beberte, sus palabras cortando mi ya frágil calma. Me engañó, mamá, le había dicho con alguien del trabajo, ni siquiera parpadeó, y los hombres cometen errores. No se destruye una familia por un error. Ese fue el comienzo, el lento cierre del círculo, no un portazo, solo un distanciamiento. Las invitaciones disminuyeron, luego cesaron, las llamadas telefónicas se volvieron tensas. Todavía lo intentaba, especialmente por el bien de Sarai. No quería que se sintiera desconectada de sus raíces, pero de alguna manera me convertí en la que siempre estaba tratando de cruzar un cañón. Ese sábado por la mañana, el día de la fiesta, no sospeché nada. Sarai y yo acabábamos de venir de Target. Ella eligió un regalo para el bebé Maike, una manta suave y un pequeño elefante de peluche que sonaba cuando lo sacudías. No podemos quedarnos mucho tiempo, le recordé. Solo lo dejaremos, lo sé, dijo balanceando la bolsa a su lado. Solo dejarlo. Sarai siempre ha sido aguda, a veces olvido cuánto ve, cuánto entiende. A los 10 años, es una mezcla de mí y Henry, pero de alguna manera más considerada que cualquiera de nosotros. Lee a las personas como libros. En el camino, ensayé lo que diría. Si las cosas se sentían incómodas, solo quería dejar esto, sonreiría. Felicidades de nuevo, eso era todo, sin drama, sin expectativas. Ni siquiera me había maquillado, no estaba allí para hacer una declaración, ni siquiera sabía que había una fiesta. No me lo habían dicho, ni invitación, ni mensaje, solo me enteré más tarde. Janessa, mi cuñada, había enviado invitaciones digitales. Mi nombre no estaba en la lista, tampoco el de Sarai. Todos los demás lo sabían, todos los demás lo habían planeado, pero yo era el fantasma, la idea de último momento. No me di cuenta hasta que vi la situación del estacionamiento en su calle, los globos atados a la barandilla del porche, las risas y la música que se escapaban por las ventanas abiertas. Esa sensación fría y de hundimiento me golpeó en el segundo en que salí del coche. «Mamá», preguntó Sarai, mirando a su alrededor, «¿esto es una fiesta?». Asentí lentamente, parece que sí. No dijo nada de inmediato, solo abrazó la bolsa de regalo más cerca de su pecho. Dudé al pie de la escalera, se me revolvió el estómago. Quería irme, sinceramente, simplemente alejarme en coche, salvar la dignidad, dejar el regalo más tarde cuando no hubiera nadie en casa, pero Sarai me miró y susurró, «Ya estamos aquí». Así que subimos los escalones y ahí fue cuando todo cambió. No sabía lo que Sarai había empacado en su pequeña mochila. No sabía que había tomado una de las tarjetas de visita de Henry del cajón de la cocina. No sabía que había visto los mensajes de texto que pensé que había ocultado, chats grupales con mi madre y miles planeando la fiesta y diciendo, «No te preocupes, ella no vendrá, nunca lo hace». Pero Sarai lo sabía, y en algún lugar de su pequeño corazón, tomó una decisión, no para comenzar una guerra, sino para terminar con el silencio. Eso es lo que pasa con ser excluido, no notas la primera puerta cerrándose, ni la segunda. Pero un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás de pie en el pasillo, sola, y tu hija te está observando. Pensé que solo estaba dejando un regalo, pero lo que realmente estaba entregando era la verdad. Tan pronto como se abrió la puerta, supe que habíamos cometido un error. Mi madre Elena estaba en el umbral con una blusa rosa perla y pintalabios brillante. Parecía sorprendida, no solo sorprendida, atrapada. Sus ojos se posaron en la bolsa de regalo en las manos de Sarai. Luego se desviaron hacia mi cara, como si estuviera decidiendo qué tan alto necesitaba hablar. «No deberías estar aquí, Zeu». Atro palabras sin dudarlo, no se hizo a un lado para dejarnos entrar, no preguntó cómo estábamos, no le sonrió a su nieta. Me congelé, mis pies estaban plantados en el felpudo de bienvenida, pero de repente la palabra bienvenido en él se sintió como una broma. La miré parpadeando como si tal vez lo hubiera oído mal, solo extendí la bolsa. Queríamos dejar el regalo, detrás de ella, vi toda la preparación, bandejas de comida de catering alineadas en la isla de la cocina, globos plateados flotando cerca del techo, familiares, amigos, vecinos, primos, personas que no había visto en años, todos apretados en la casa donde crecí, bebiendo ponche y riendo, hasta que me vieron. Las risas disminuyeron como si alguien hubiera bajado el volumen a la mitad. Un par de personas sonrieron torpemente y volvieron a sus conversaciones, otros simplemente miraron fijamente. Miles levantó la vista desde cerca del estéreo. Con una taza en la mano, su mandíbula se tensó cuando nos vio. No saludó, no se acercó. Mi madre no se movió del umbral, no sabía que estaban teniendo una fiesta, dije en voz baja. Rena se encogió de hombros, fue de último minuto, una mentira. No había forma de que ese tipo de preparación sucediera de la noche a la mañana. Había visto las invitaciones más tarde, confirmaciones de asistencia digitales, un proveedor de catering reservado con 2 semanas de anticipación, galletas personalizadas con forma de biberones. Asentí lentamente. Vale, dejaremos
Esto y nos iremos. Comencé a entregarle la bolsa de regalo. Ella no la alcanzó, entonces Sarai dio un paso adelante, su voz era clara, tranquila y demasiado adulta para tener 10 años. Sé que no deberíamos estar aquí, dijo. Por eso también traje al abogado de papá. Sacó la tarjeta de visita de su mochila y la sostuvo en alto. Hubo un instante de silencio tan denso que podrías haber dejado caer un alfiler y oído cómo rodaba. La fiesta se detuvo, la música sonaba débilmente detrás de nosotros, pero nadie bailaba ahora. Las sonrisas desaparecieron, los platos bajaron, mi prima Trina dejó caer una galleta al suelo y ni siquiera se dio cuenta. La boca de mi madre se abrió ligeramente pero no salieron palabras. Susurré, Sarai, ¿qué estás haciendo? Me miró. Le temblaba la barbilla, pero su voz no. Vi los mensajes, mamá, vi lo que decían de nosotras. Pensé que tal vez si sabían que papá estaba observando, dejarían de fingir que no existimos. Sentí que la sangre me subía a los oídos, mi cara se sonrojó. Caliente de vergüenza, ira, desamor, cada emoción arremolinándose como un tornado dentro de mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, dijera algo. Yanesa, la esposa de Miles, estaba al fondo de la habitación, cerca de la mesa del pastel. Ni siquiera me miraba. Miles finalmente se acercó lentamente como si realmente no quisiera. Talia, dijo, asintiendo. Sus ojos se desviaron hacia Sarai y luego se apartaron. ¿Realmente no recibiste el mensaje? ¿Qué mensaje? Pregunté. Que era solo para la familia cercana. Se me cayó el alma a los pies, del tipo de caída que te deja sin aliento. Miré a mi madre, sus ojos decían todo lo que su boca no decía. Ya no eres familia cercana. Intenté tragar, pero me ardía la garganta. Soy tu hermana, dije. Ella es tu sobrina, es la hija de Henry. Rena intervino casi sin pensar. La forma en que dijo su nombre, como si fuera barro en su boca, me hizo estremecer, como si Sarai no fuera una de nosotras por quien era su padre. Me volví hacia mi hija, su rostro estaba en blanco ahora, no confundido, no triste, solo cansado. Tomé la bolsa de regalo de sus manos suavemente y la dejé en el porche. Vámonos, dije. Sarai no discutió, deslizó su mano en la mía y por primera vez, no me avergoncé de alejarme, pero en el fondo, algo se rompió. No solo por lo que hicieron, sino porque finalmente lo vi por lo que era. Había pasado años excusando, minimizando, explicando su distancia, pero esto no era distancia, esto era exclusión, y mi hija lo había visto venir antes que yo. Esa noche, después de la fiesta a la que no éramos bienvenidas, me senté en el borde de la cama de Sarai y le aparté el pelo de las orejas mientras ella miraba al techo en silencio. Habíamos salido de la casa sin despedirnos de nadie, sin discursos dramáticos, sin gritos, solo el silencioso arrastrar de nuestros pasos por el porche de mi madre y el clic de la puerta de mi coche cerrándose detrás de nosotras, pero por dentro estaba temblando, enojada, no del tipo de ira caliente y ruidosa, más bien como un dolor profundo que se asentó en mis huesos, una comprensión que ya no podía ignorar. Las palabras de Sarai todavía resonaban en mi cabeza. Pensé que tal vez si sabían que papá estaba observando, dejarían de fingir que no existimos. Dolía, no porque estuviera equivocada, sino porque no lo estaba. ¿Quieres hablar de ello?, pregunté suavemente acariciándole el pelo. Giró la cabeza. No, solo estoy cansada de fingir que nos quieren. Eso me rompió. Esperé hasta que se durmió. Luego me quedé en el pasillo durante mucho tiempo mirando las fotos enmarcadas en la pared, mi graduación de la escuela secundaria, yo sosteniendo a la bebé Sarai, un retrato familiar de antes del divorcio. Me había esforzado tanto por mantenerla imagen unida, emocionalmente si no literalmente, pero ahora también había terminado de fingir. Me serví una taza de té y me senté a la mesa del comedor. Mi teléfono vibró. Henry había enviado un mensaje. ¿Todo bien? Sarai me contó lo que pasó. ¿Quieres que pase? Dudé, luego respondí, ¿puedes llamarme? Necesito tu ayuda con algo. Minutos después, estábamos al teléfono. Quiero hablar contigo sobre el fideicomiso, dije. Hubo una pausa. ¿El que tu abuelo creó para Sarai? Sí, dije, creo que están tratando de cambiarlo, creo que ya lo han hecho. Henry suspiró. Tenía la sensación de que algo estaba pasando. ¿Qué hago? Se me quebró la voz. He estado dejando que me pisoteen durante años solo para evitar exactamente esto. Abogados, drama, tribunales, pero ahora mi hija de 10 años es la que lucha por nosotras. Guardó silencio por un momento. Talia, escúchame, no estás haciendo esto para luchar contra ellos, estás haciendo esto para proteger a Sarai, y honestamente, has estado demasiado callada durante demasiado tiempo. Cerré los ojos. Tenía razón, había mantenido la paz también que había dejado de proteger a mi hija de las personas que más la lastimaban. La familia, los que se suponía que debían apoyarla eran los que fingían que no contaba. Henry se ofreció a investigar el acuerdo del fideicomiso, solo para confirmar que nada había sido manipulado.
acepté. A la mañana siguiente senté a Sarai y le conté todo. Hablé con tu papá, dije, y voy a hablar con alguien sobre el fideicomiso. El abuelo Earl lo creó para ti porque te amaba, nadie debería poder quitarte eso. Me miró durante mucho tiempo, luego asintió lentamente. No estás enojada porque traje su tarjeta. Sonreí. Honestamente, fuiste más valiente de lo que yo he sido en años. Sarai apoyó la cabeza en mi hombro. Solo no quería ser invisible más. Ese fue el momento en que supe que esto no se trataba solo de dinero o fiestas o comentarios sarcásticos de mi madre, se trataba de reconocimiento, de que mi hija creciera sabiendo su valor, de no encogerse para encajar en un molde familiar que no tenía espacio para nosotras, de no criarla para pensar que el silencio significaba fuerza cuando en realidad solo significaba ser dejada atrás. Así que comencé a hablar. No publiqué nada en línea, no ataqué a nadie en el chat grupal, pero sí envié un correo electrónico a Miles y Janessa, pidiendo cortésmente claridad sobre la fiesta y el fideicomiso. Puse en copia a Henry. También le envié un correo electrónico a mi madre. No era enojado, era honesto. Si ya no me consideras parte de esta familia, preferiría escucharlo directamente de ti que a través de decoraciones de fiesta y susurros. Y si Sarai tampoco es familia para ti, no necesitas preocuparte por fingir, pero ella siempre sabrá que pertenece con o sin tu aprobación. No obtuve respuesta, y quizás esa fue la respuesta que necesitaba, pero ya había tomado mi decisión. No íbamos a ser invisibles más. Pasaron 3 días antes de que supiera algo. Ninguna respuesta a mis correos electrónicos, ninguna llamada perdida, nada de mi madre ni de Miles ni de Janessa, ni siquiera un comentario pasivo-agresivo en el chat grupal familiar, porque por supuesto, ya no estaba en ese. Luego, el jueves por la tarde, mi madre llamó. No envió un mensaje de texto, no envió un correo electrónico. Llamó. El nombre mamá apareció en mi pantalla y se me retorció el estómago. Lo miré fijamente por un segundo antes de contestar. Hola. Su voz era cortante. Así que ahora estás involucrando abogados. Parpadeé. Ningún saludo, ningún ¿cómo estás? Directo al grano. Estoy protegiendo a mi hija, dije con calma. Algo deberías haber hecho el fin de semana pasado. Hubo una pausa al otro lado, del tipo que te dice que la otra persona está tragando algo que no quiere admitir. Avergonzaste a todos, dijo finalmente. Casi me río. No, mamá, tú lo hiciste. Me avergonzaste cuando le cerraste la puerta en la cara a tu hija y avergonzaste a Sarai cuando le dijiste que no era bienvenida, que no estaba invitada. Tiene 10 años, no respondió. Tomé aliento. Ya no estamos fingiendo. Sé lo del fideicomiso, sé del intento de modificarlo y sé lo que has estado diciendo a mis espaldas. Su voz se agudizó. Estás tergiversando las cosas. No es así, es exactamente así. Intentó dar marcha atrás. Dijo algo sobre cómo las cosas se habían complicado con el fideicomiso cuando papá falleció, que Miles estaba tratando de manejarlo todo, que yo siempre había sido distante desde el divorcio, como si mi ausencia hubiera sido voluntaria, como si no me hubieran empujado centímetro a centímetro, pero no discutí, solo dije, dejaremos que el abogado lo resuelva. Se quedó en silencio de nuevo. Luego vino el golpe final, la parte que me dijo todo lo que necesitaba saber. Bueno, dijo con tensión, si así es como quieres que sean las cosas, no esperes ser incluida en el futuro. Ahí estaba, no un malentendido, no un error, una elección. Su voz era fría pero tranquila, como si estuviera hablando de reorganizar muebles, no de cortar la relación con su hija y nieta. Estaba trazando una línea en la arena, y por primera vez, no le tenía miedo. Gracias por la claridad, dije y colgué. Al día siguiente Henry me reenvió un correo electrónico del abogado del fideicomiso. Aparentemente, Miles había presentado documentación para reasignar la herencia del abuelo Earl enteramente a su hijo, el bebé Mike, sin mencionar a Sarai, sin notificarme, pero la documentación tenía un problema porque el abuelo había escrito el nombre de Sarai con tinta, no los hijos de Talia, no herederos. Había escrito Sarai J. Oulten, mi bisnieta, claro y específico. Legalmente no podían borrarla sin mi consentimiento, y no lo tenían. Ese fue el momento en que todo encajó. Esto no se trataba de una fiesta, se trataba de poder, control y propiedad sobre un legado, sobre quién es recordado y quién es borrado. Sabía que mi abuelo amaba a Sarai, solía cantarle cuando era pequeña y la llamaba mi rayito de sol. Le dejó algo real, algo permanente, y mi familia había intentado fingir que no existía. Llevé a Sarai a comer tortitas ese fin de semana, solo nosotras 2. El aire era fresco y las hojas comenzaban a tomar ese color naranja intenso que a ella le encantaba. Mientras vertía sirope sobre su pila, preguntó, ¿todavía vamos a ver a la abuela? La miré con atención. ¿Quieres? Se encogió de hombros. No creo que ella quiera vernos. Alcancé su mano sobre la mesa y la apreté. Entonces, es su pérdida, dije, y no será la nuestra.
Más tarde esa noche una prima me envió un mensaje, había estado en la fiesta, dijo que la gente estaba hablando, que había habido susurros de que lo del fideicomiso no era nuevo, se disculpó por no intervenir, dijo que se sentía avergonzada. Esa fue la parte que me afectó porque hasta entonces pensé que me lo había imaginado todo, que tal vez estaba siendo dramática o emocional o amargada, pero no estaba imaginando nada, simplemente lo estaba viendo claramente por fin, habían intentado borrarnos, pero Sarai, de 10 años, llevando una mochila de unicornio, entró directamente a una fiesta donde no era deseada y anunció al mundo, veo lo que están haciendo y no tengo miedo. Y en ese momento todos dejaron de sonreír, después de que todo se calmó, la fiesta, el silencio, la revelación del fideicomiso, esperaba sentirme enojada durante semanas, pero no fue así, me sentí libre, no del tipo de libertad de fuegos artificiales, no del tipo en que tiras una maleta en el coche y conduces hacia algún futuro soleado, no, era del tipo tranquilo, del tipo en que te despiertas y te das cuenta de que ya no estás esperando una llamada telefónica, una disculpa, un asiento en una mesa que has estado rodeando cortésmente durante años, había terminado de esperar, y lo extraño fue que, una vez que dejé de pedir ser vista, finalmente me vi a mí misma con más claridad de lo que lo había hecho en años. Pensé que lamentaría la pérdida de la familia, pero en verdad, lo que lamenté fue la ilusión de familia, la versión que seguí construyendo en mi cabeza para justificar la forma en que me trataban, la versión donde mi madre algún día me vería de nuevo, donde mi hermano llamaría solo para ver cómo estaba, donde mi hija tendría primos, festividades, abrazos, pero la familia real aparece, la familia real no retrocede cuando las cosas se ponen difíciles, y cuando miré quién había aparecido, no era Arena, no era Miles, era Henry, era Sarai, era yo. Aproximadamente una semana después de la confrontación, Sarai llegó a casa de la escuela y me entregó un dibujo, era de crayón, morado y amarillo, y mostraba dos figuras de palo tomadas de la mano frente a una casa pequeña, las había etiquetado mamá y yo encima, en letras mayúsculas, mi familia es suficiente, esa imagen todavía está pegada en nuestra nevera, lloré cuando me la dio, no porque estuviera triste, sino porque había capturado algo que me llevó décadas aprender. Ser elegido importa más que nacer en ello, había pasado tanto tiempo tratando de forzar mi regreso a una familia que nunca realmente me había hecho espacio, pero Sarai nunca pidió espacio, lo hizo con coraje, con claridad, con una mochila cubierta de purpurina y una verdad que sacudió las paredes de la casa de mi infancia, y mientras algunas personas lo llamaron dramático o extremo, yo lo llamo de otra manera, lo llamo supervivencia. Henry ayudó a finalizar todo con el fideicomiso. Legalmente la parte de Sarai es intocable ahora, pueden resoplar y patalear, pero no pueden borrarla, el abuelo Earl se aseguró de eso, resulta que conocía a la familia que crió, y también conocía a la que mantendría viva su memoria mucho después de que él se fuera. A una noche Henry vino a cenar, no hablamos del fideicomiso, solo reímos, le conté sobre un poema que ella escribió, le mostré una nueva receta que había probado, nos sentimos como una unidad, poco tradicional, claro, pero fuerte. Después de la cena, cuando Sarai estaba en la cama, lo acompañé a su coche. Lo hiciste bien, dijo en voz baja, con ella, con todo esto, no siento que lo haya hecho, admití, ella tuvo que defenderme, no debería tener que hacer eso a los 10 años. Henry sonrió quizás, pero lo hizo porque sabe que tú harías lo mismo por ella 1000 veces más, ese es el tipo de amor que perdura, y tenía razón, hay un poder en ser alguien en quien tu hijo puede confiar, en ser el lugar suave donde aterrizar y el escudo cuando el mundo se pone feo. No hice todo bien, pero aparecí, seguí apareciendo, eso es lo que importaba. Algunas personas de la familia se comunicaron más tarde. Mi prima Trina llamó y se disculpó por quedarse al margen. Un par de parientes lejanos me enviaron mensajes diciendo que no sabían todo lo que estaba sucediendo, pero de Rená, nada, de Miles, silencio, y yo estaba bien con eso porque el cierre no siempre se trata de conversación, a veces es solo una elección, una final. Así que tomé la mía, no más perseguir invitaciones, no más encogerme para adaptarme a la zona de confort de otra persona, no más criar a Sarai para creer que el amor debería sentirse como algo que tienes que ganar. En estos días, nuestra casa es más tranquila, pero más cálida. Horneamos cupcakes los sábados, hacemos rompecabezas en las tardes lluviosas, y de vez en cuando, Sarai todavía pregunta si la abuela podría llamar alguna vez. No lo sé, le digo, pero si sé esto, tú eres suficiente. Y nosotras somos más que suficientes. Ella sonríe cada vez, y yo también sonrío, porque a veces la familia que construyes, imperfecta, feroz y libre, es más fuerte que aquella en la que naces, y cuando el mundo intenta hacerte pequeño, a veces lo más
ruidoso que puedes hacer es mantenerte en pie. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido excluido por las personas que se suponía que debían amarte más, solo quiero decir que no estás solo, y tu voz, tu verdad y tu valor no están sujetos a negociación. Compartí esto no para avergonzar a nadie, sino para recordarle a alguien por ahí que alejarse de las personas que te lastiman no es debilidad, es fortaleza, y si alguna vez has tenido que reconstruir lo que alguien más rompió, solo debes saber que ya eres más fuerte de lo que piensas.